Cantábamos recién en el tiempo de la alabanza, cerramos con la canción Feliz, cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. La realidad es que no siempre te sentís feliz, no siempre sentís el deseo de cantar. Y es que vivimos en un mundo que está afectado por el pecado, nosotros mismos. Y hay muchas razones que nos quitan ese gozo. Hay personas, circunstancias, luchas personales que nos hacen tener temor en vez de confianza, que nos hacen sentir falta de fe en vez de esperanza, que nos hacen vernos como víctimas en vez de vernos como bendecidos por Dios. Nos hacen mirar nuestras circunstancias y se ve a veces todo oscuro, todo gris. Parece que lo que parecía un gran futuro ahora se desborona al frente tuyo y todo eso empieza a crearte incertidumbre, empiezan dudas, temores, ¿no es cierto?, a pensar cómo va a seguir, qué va a pasar, dónde voy a terminar. La vida es así, tenemos todas estas circunstancias, pero ¿cómo puede ser que cantemos una canción como esa? ¿Cómo podemos decir, estoy feliz? Estoy cantando, estoy alegre y siempre vivo así. La canción decía, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No estoy feliz y cantando porque hubiese elegido las circunstancias en las que estoy. Estoy feliz y cantando porque creo que hay un Dios poderoso, soberano, fiel y bueno que está cerca, que no me abandonó, que no perdió el control. Y que sus promesas Él las va a cumplir. Pero esa felicidad solamente puede estar si yo creo que Dios está por sobre las circunstancias. ¿Cómo sería creer en un Dios bueno, un Dios que nos hace grandes promesas, pero un Dios impotente, que no puede frenar el mal que me va a destruir? ¿Qué esperanza tendríamos? No habría ninguna esperanza, ¿no? ¿Qué esperanza tendríamos en un Dios que es bueno, que nos ama, que nos hace grandes promesas, pero no puede hacer que personas cooperen con sus planes? Y si no puede hacerlo, entonces sus buenas intenciones no sirven de nada. No me da ningún consuelo saber que Dios me hace promesas, a menos que crea que Dios las puede cumplir. El poder de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el poder que Él tiene para dirigir circunstancias, para lograr sus fines, es la base que me da seguridad. Y de todos los lugares en la Biblia donde uno podría aprender acerca de esta parte del carácter de Dios, creo que hay pocos lugares que nos muestran de una forma tan clara esa soberanía, ese poder, esa capacidad de Dios de orquestar las circunstancias, aún de dirigir el pecado de las personas para lograr sus propios objetivos. Creo que en pocos lugares se ve tan claro como en estas historias que estamos estudiando. Cuando vos miras la vida del pueblo de Israel en ese desierto, vos tenés que notar esto. Notar que Dios no depende de personas, que Él puede cumplir sus planes aún cuando personas le fallan, que Él no va a fracasar, sus planes no van a fracasar y que Él es capaz de hacer lo que Él promete. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar nos va a resaltar esa característica de nuestro Dios. Y espero que pueda llenarte de confianza y seguridad en el Dios que vos adorás, el Dios que vos decís ser tu Dios. Es así. Así que abran conmigo en Deuteronomio capítulo 2. Y se acuerdan que la semana pasada arrancamos el discurso de Moisés, le pusimos una pausa, todavía no terminó la predicación, sigue predicando Moisés. La predicación comenzó y sabemos que Moisés está usando la historia del pueblo de Israel para llevar a Israel a entender un principio. El principio es donde Él los quiere llevar, es que Israel necesita entender que en este momento, en este lugar, frente a la tierra prometida, ellos tienen que
volver a renovar su compromiso con Dios. Ellos no tienen que olvidar la historia, porque esa historia les va a dar las razones para poder enfrentar el futuro con fe y obediencia. Israel tiene que recordar que ellos son el pueblo de Dios, que Dios es su Señor, Dios es su Rey. Dios tiene propósitos de bien y ellos tienen que sujetarse a Dios, tienen que obedecerle a Dios, tienen que rendirse a Dios, tienen que consagrarse. Es la idea que estuvimos estudiando la semana pasada. Consagrarse significa ellos tienen que abandonar sus temores, abandonar sus dudas, abandonar sus evaluaciones humanas, abandonar todos sus objetivos personales y simplemente obedecer y seguir a Dios. Porque Dios les ha dado suficientes razones para que ellos lo hagan. La semana pasada estuvimos viendo cuáles son las razones. ¿Por qué debemos entregarnos en las manos de Dios y confiarle nuestra vida, confiarle nuestro destino? ¿Por qué debemos obedecerle en todo? Bueno, porque Él es un Dios bueno que está cerca. Él nos dirige. Él ha planeado darnos dirección por medio de leyes y por medio de su pueblo para bendecirnos. Y algo más. Debemos seguir a Dios porque aún en nuestros fracasos, Él es fiel y Él es poderoso y Él puede tornar nuestros fracasos y usarlos aún para cumplir esas promesas. La semana pasada vimos este tema de las razones para consagrarnos a Dios. El tema no terminó. Moisés sigue en el mismo discurso, en la misma predicación, así que seguimos en el mismo tema, pero ahora, en el capítulo 2, Moisés va a introducir esta otra idea. Lo que hablábamos al principio es que todo lo que Dios prometió y todo lo que Él está haciendo nos consuela y nos da seguridad solamente si podemos entender este atributo de Dios, la soberanía de Él, la capacidad que Dios tiene de dirigir todas las cosas para lograr sus planes y sus propósitos. Y vamos a leer el capítulo, vamos a cubrirlo todo en esta mañana, así que acompáñenme en la lectura. Vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a leer todo el capítulo. Y dice así: luego, esto es después de que Israel había rechazado, había dado marcha atrás, había dicho no vamos a ir a la tierra, no vamos a entrar, y Dios les había entonces castigado con el desierto por 40 años. Después de ese día tan trágico, después de haber muerto tanta gente por haberse rebelado y haber querido entrar sin la guía de Dios, después de eso, dice Moisés, volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestéis a Moab, ni te empeñéis con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos.
a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Zered. Y pasamos el arroyo de Zered. Y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierras de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horios, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Escaftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad del arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Bueno, el capítulo entonces sigue de la sección anterior, donde Moisés le está dando a Israel razones para confiar en Dios y consagrarse a Dios, y obedecer a Dios y seguirlo hasta el final de sus vidas. Así que acá Moisés va a seguir poniendo las bases de lo que él va a decir después: confíen en Dios. Esta base yo le puse como título: Moisés va a hablar de Dios y va a mostrar a Dios como el único soberano sobre la historia. Dios es el único soberano sobre la historia, y espero que después de este tiempo juntos vos puedas afirmar esa verdad en tu corazón también. En la primera sección, Moisés va a mostrar a Dios como único soberano,
Y va a decir que Dios, como único soberano, tiene la autoridad para guiarnos hacia sus propósitos. Dios, como único soberano, tiene la autoridad para guiarnos hacia sus propósitos. En el versículo 2, en el versículo 1, fíjate cómo Moisés retoma esto. Y presta atención a las palabras. Porque acá Moisés acaba de vivir uno de los momentos más trágicos de toda la historia de Israel. Él había ido hasta la nación de Egipto, había guiado a este pueblo, le había guiado por el desierto. Dios había hecho cosas asombrosas y el pueblo había rechazado. Y ahora Moisés sabe que por el rechazo del pueblo, él va a tener que pasar los próximos 40 años en ese desierto. ¿Cómo hubieses tomado eso vos? Cuando vos pensás, por la culpa del que tengo al lado, no solo su incredulidad le va a afectar a él, su rebeldía a Dios le va a afectar a él, ¿cuánto me va a afectar a mí? Voy a tener que caminar en un desierto 40 años. Moisés, Caleb, Josué, personas que sí creyeron, personas que sí esperaban en Dios, personas que estaban expectantes, es en el momento clave, es en el momento esperado, y en ese momento de retroceso ahora ellos son condenados junto con el pueblo. Y ahora Moisés se incluye y está hablando en primera persona diciendo: luego volvimos y salimos al desierto. Algo que me impacta la vida de Moisés como líder. Fíjate acá la actitud que Moisés toma. Él va a aceptar con contentamiento caminar 40 años en un desierto al lado de un pueblo rebelde que le dio la espalda a Dios, que va a ser juzgado por Dios por todo este tiempo, sin ni una sola vez quejarse. ¿Te diste cuenta que no hay ni una vez donde Moisés dice: Dios, si yo quería entrar a la tierra, ¿por qué me hiciste estar estos 40 años al lado de este pueblo? Ni una sola vez Moisés se va a quejar. Él va a exhortar al pueblo y le va a decir: ustedes están en el desierto por su rebeldía, pero él va a aceptar con contentamiento y gratitud la voluntad de Dios para él como líder, que es sufrir el pecado de los que le rodean. Esto es algo asombroso. Esto es una evidencia del obrar de Dios en el corazón de este hombre que le llevó a este punto de contentamiento. Contentamiento significa que yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aunque esa voluntad vaya totalmente en contra de mis deseos, totalmente en contra de mis objetivos y mis planes. Aun cuando mis objetivos y planes son piadosos, son espirituales, honran a Dios. El contentamiento significa abrazar algo que yo no puedo dirigir, que Dios va a hacer, y yo lo voy a aceptar. Y no lo voy a aceptar con queja, con reclamo, con reproches. Lo voy a aceptar viendo al mismo Dios bueno que me llamó, ahora que me envía al desierto por 40 años al lado de esta gente rebelde. Es asombroso lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre. Dios lo hizo en el corazón de Moisés. Y Dios lo puede hacer en tu corazón también. Dios lo quiere hacer en tu corazón. Esta es la clave para poder encontrar descanso. El reconocer que el que dirige mi vida no son las personas que me afectan desde afuera. Hay un Dios soberano que está aún por encima de la rebelión de las personas que me están lastimando en este momento. Y el descanso viene mirando al Dios que me dirige y no a las circunstancias en donde Él me coloca. Porque esas circunstancias muchas veces no las entiendo, no las elegí, no las buscaría jamás, pero son las que Dios quiso para mí. Y en este caso Dios quiso para estos hombres 40 años en un desierto. El resto de la vida de Moisés. Los mejores años de Josué y Caleb. Cuando entren en la tierra van a ser viejitos. Hubiese sido mucho mejor entrar antes, ¿no? Y Dios hace que los mejores años de su vida
se consumen en un desierto de dar vueltas sin rumbo y sin dirección al lado de un pueblo rebelde a Dios. Y ahí está Moisés, ¿no es cierto? Y dice, nos volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Dios me dijo que vaya al desierto, allá vamos. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Bueno, algo interesante, ¿no es cierto? Acá tenés en el versículo 1, te dice que estuvieron mucho tiempo alrededor de ese monte. Ahí la palabra rodeando es la idea de dar vueltas sobre el mismo punto, sin avanzar hacia ningún lado, pero moviéndose. Y eso es lo que estuvieron haciendo mucho tiempo. Y ese mucho tiempo tiene que ver con los 38 años. Si vos mirás, en el versículo 2, Dios empieza a dirigir de nuevo a la nación hacia la conquista. Quiere decir que ese mucho tiempo resume 38 años en el desierto. Mucho tiempo es todo ese tiempo. Cuando estábamos estudiando en números, yo les hice ver esto, que de esos 38 años casi no sabemos nada. En la historia de Israel, vos ves el fracaso, vos ves la rebeldía, y ahora van al desierto, y solamente son un par de detalles que se van a decir, y de repente salta todo al final. Yo les hacía esa reflexión, les decía, mirá, cuando una persona, por rebeldía e incredulidad, ahora camina bajo el juicio de Dios, su vida es una vida desperdiciada. Son años que no tienen nada para decir. Son años que se consumen y que desaparecen. No dejan nada valioso. Y esto es lo que el pueblo pasó. No hay nada para decir. Esos 38 años fueron años de dureza y rebelión. ¿Te acordás cuando terminó el capítulo anterior? Vimos una escena. El pueblo llorando. Dios les dice, ustedes van a ir ahora al desierto, van a morir allá. El pueblo llora, se quebranta y quiere entrar, y Dios le dice, no pueden entrar. Cuando vos lees eso, te daría la idea que Dios es un Dios implacable. Un Dios que no me recibe cuando me arrepiento. Porque aunque ellos lloraron, ellos no fueron perdonados. 38 años, todos murieron. Pero tenés que leer bien la historia. No es que Dios no les recibió. No es que ellos se arrepintieron y Dios no los escuchó. Tenés que saber algo. No siempre que una persona llora está arrepentida. A veces uno aprende eso con el tiempo, ¿no? Arrepentimiento no es igual a respuestas emocionales. Porque puede haber todas clases de cosas dentro de ese corazón. Y quiero sugerir que el pueblo de Israel no estaba arrepentido. Frente a la tierra, ellos lloraron. Dijeron, no, vamos a morir en el desierto, pero no estaban arrepentidos de no haber creído y de no haber obedecido. ¿Y sabes por qué sé que no estaban arrepentidos? Cuando Dios le dice, no van a entrar, van a ir al desierto y van a estar 38 años allá. ¿Sabes cómo fueron esos 38 años? No fueron 38 años de arrepentimiento. No fueron 38 años de buscar a Dios, de someterse a Dios. Fueron 38 años de apostasía, de abandonar a Dios. Por ejemplo, más adelante vamos a leer en Josué que Dios les había dicho a ellos que tenían que circuncidar a sus hijos. En 38 años no circuncidaron uno solo. No circuncidaron a sus hijos. Ellos tenían que ofrecer sacrificios. En 38 años no le ofrecieron un solo sacrificio a Dios y le ofrecieron sus sacrificios a ídolos falsos. Todos esos 38 años fueron. Fueron 38 años, por ejemplo, donde ni un solo año de esos 38 años celebraron la Pascua. Fueron años de haber abandonado a Dios. Y en medio de este pueblo está Moisés, caminando, ¿no?, con ellos. No es un pueblo arrepentido, es un pueblo endurecido. Pero Dios va a usar esos 38 años para obrar en una nueva generación que Él va a preparar para poder tener fe. Así que en esos 38 años vos ves empezar un camino de restauración que se va a terminar cuando estén ahí frente a la tierra de nuevo. Mucho tiempo ellos estuvieron ahí. Y ahora el versículo 2 dice, y Jehová me habló diciendo. De repente Dios va a empezar de nuevo a dirigir.
va a dirigir la marcha a la conquista una vez más. Después de haber trabajado en el corazón de este pueblo, después que murió toda la generación anterior. Ahora dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ya dieron muchas vueltas. Ya demasiado han vagado en este desierto sin rumbo, sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Ahora caminen hacia el norte. Diríjanse hacia lo que yo les prometí, lo que ustedes saben que es suyo, vayan hacia allá. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el desierto, por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Ahora Dios va a encargarse de dirigir esta marcha. Poder seguir a Dios no es solamente tener la intención de hacer algo para Dios y hacerlo, sino que tiene que ver con someterme a lo que Dios me dice, cómo me lo dice, cuándo Él me lo dice. Así que ahora se va a poner a prueba la obediencia de este pueblo. Ellos habían estado 38 años, habían visto sus padres morir en ese desierto y la nueva generación se había formado con un corazón distinto, un corazón humilde delante de Dios, un corazón que quería seguir a Dios, que quería obedecer a Dios. Y a esta generación Dios es que le dice estas cosas. Bueno, vamos a ir a la tierra. Yo les voy a dar una gran herencia. Son promesas preciosas, pero ustedes tienen que contentarse con lo que yo les doy. No van a tener ni un alfiler más de lo que yo quiero darles. Esto no es una cuestión de tratar de tener lo más posible para satisfacer mis ideales y mis objetivos, sino que tiene que ver con contentarse y gozarse en Dios y en todo lo que Él nos da. Así que les dice, ahora ustedes van a pasar por un territorio. El territorio por donde va a pasar es el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. ¿Por qué los llama los hermanos a los hijos de Esaú? Bueno, son parientes. ¿Te acordás la historia de Israel? Cerca de 500 años antes de este día, había una familia ahí en Canaán. Estaba Jacob y tuvo dos hijos, dos gemelos, Jacob y Esaú. De estos dos, perdón, estaba Jacob, estaba Isaac, estaba Isaac con Rebeca. Tuvieron dos hijos. De estos dos hijos, el que terminó naciendo primero se llamó Esaú. Él es el primogénito de la familia. Esta es la familia que Dios eligió del mundo entero para bendecir. Su más grande bendición, Él se la prometió a esta familia, la familia de Isaac. Y el heredero de esa gran bendición es el primogénito, que es el líder de la familia. Es el que va a llevar adelante los propósitos de esa familia, el que va a administrar esta familia, y él es Esaú. Pero cuando crece Esaú muestra ser un hombre totalmente indiferente a las cosas espirituales. A él no le importan las promesas de Dios. Mira, a tal punto no le importa que un día Esaú le vendió a Jacob la primogenitura, o sea, le vendió todas las promesas de Dios para él, se las vendió por un plato de guiso. Tenía mucha hambre. Y Esaú le dice, mira, ¿para qué me sirve saber de que Dios va a traer al Mesías a través mío? Si yo me voy a morir igual, dice Esaú. ¿De qué me sirve si yo igual me voy a morir? Más vale, vivo el hoy. Vivo lo que hoy me hace feliz. Y Esaú no le importó todas las promesas de Dios y siguió su corazón, lo que hoy le hace feliz. Le vendió su primogenitura a Jacob. En realidad, esto pasó, pero Dios, mucho tiempo antes, ya había determinado esto. Dios había elegido a Jacob para que él sea el heredero, pero Esaú fue el que menospreció. Y Esaú, bueno, ustedes pueden leer toda la historia ahí en Génesis, de capítulo 25 en adelante. Pueden leer la historia y donde vas a ver cómo termina esta historia, porque empieza a haber una crisis, un conflicto. Un tiempo más adelante, Jacob
no solamente le compra la primogenitura, sino que le roba la herencia. Cuando le vendió la primogenitura a Esaú ni le importó, pero ahora que Jacob le robó la herencia, ahora se enoja muchísimo. Esaú lo quiere matar a Jacob y Jacob se tiene que ir. Se va a Harán. Allá él forma su familia. Muchos años después él vuelve con su familia y se encuentran con Esaú. Son hermanos, pero Jacob tiene miedo que Esaú lo mate. Al final Dios permite que Esaú no lo mate. Esaú ya había crecido con su familia, era un líder de un clan muy grande y Esaú le perdona a Jacob, no lo maltrata y se separan cada uno por su lado. Jacob crece y forma una gran nación, Israel. Esaú crece y forma una gran nación que se llaman los edomitas. Los descendientes de Esaú forman una nación muy grande y poderosa. Son hermanos. Por eso es que los llama acá hermanos. Y acá mira lo que Dios le va a decir a Jacob. Le dice que a Esaú, cuando pasen por ese territorio, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Ellos tendrán miedo. Cuando Jacob, en la historia que recién les conté, volvía de Harán, Jacob tenía miedo de Esaú, pero ahora los papeles se revirtieron. Ahora Jacob viene de Egipto, o sea, el pueblo de Israel viene de Egipto y los hijos de Esaú viven ahí, en esa zona, y ahora ellos van a tener miedo. Jacob, o sea, los descendientes de Israel, tienen la posibilidad de aprovechar eso. Tienen la posibilidad de tomar esto por la fuerza. Nos tienen miedo. Podríamos imponerles un impuesto. Podríamos quedarnos con su tierra. Somos una nación mucho más grande que ellos. Pero Dios les dice, cuídense mucho. Aunque ellos le tienen miedo, sería algo muy peligroso que ustedes tomen algo que yo no les di. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Pensaste en lo peligroso que sería tomar algo que Dios no te dio, sino que se lo dio a otro? Esto está prohibido, por ejemplo, en la ley. La ley dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu hermano. No codiciarás los bienes de tu hermano. No codiciarás el ministerio de tu hermano. No codiciarás el reconocimiento de tu hermano. No, lo podemos ampliar a todos los casos que vos pienses. Dios está diciéndole al pueblo, yo soy soberano. Yo le doy a cada uno lo que yo quiero darle. Y esto no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con soberanía. Dios dirige lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es contentarnos con eso, es gozarnos en eso y no poner ni un dedo en lo que Dios no nos dio. En este caso dice, no, guardate mucho, no os metáis con ellos. Ahí la idea de no os metáis es no entren en guerra con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Dios le dice, yo se lo di a Esaú por heredad. El monte de Seir, yo se lo di a Esaú por heredad. Esto es un aspecto de la soberanía de Dios. Este aspecto de la soberanía de Dios nos enseña de que Él reparte porque es suyo. Todo es suyo. Y Él lo reparte como Él quiere. Dice, por ejemplo, el Salmo 24, versículo 1, dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es de Él todo. No es de todos. No es que estamos en una democracia donde cada uno tiene una parte de todo. Todo es de Él y Él lo da como Él lo quiere dar. Nadie le puede reclamar, nadie le puede imponer. Él da a cada uno. Y este monte Dios se lo dio a Esaú, no se lo dio a Israel. Pensá en eso un poquito. Este monte se lo dio a Esaú, a ese hombre que no teme a Dios, a su descendencia que son idólatras, viven para sí mismos. Pero Dios dice, no te di a vos,
se lo di a ellos. ¿Vos sabías que Dios es soberano también en lo que Él da, no solamente a los creyentes, a todo el mundo? No hay nadie que tenga nada que no haya venido de Dios. Nadie. No importa lo blasfemo que sea, lo rebelde que sea, todo lo que todos tienen fue dado por Dios. En base a propósitos que no entendemos, pero de manera soberana y libre. Él le dio esto a Esaú. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 32, más adelante, en el versículo 7, dice así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Cada límite Dios lo puso. Ya sé que vos pensás, no, allá en la Patagonia perdimos muchos glaciares porque nos los robaron. No sé, claro, el orgullo argentino nos sale a todos, ¿no? Y las Islas Malvinas son nuestras. Pero hay una verdad que está más allá de esa verdad. Es verdad que personas pecadoras hacen cosas que en apariencia son las responsables de transferir estos bienes o estos límites. Pero según este texto, atrás de esas personas pecadoras hay un Dios soberano que es Él quien lo dispone. Todos los límites, todas las tierras, todas las posesiones, todas las empresas, todas las riquezas, Dios las dio como Él quiso, a través de medios humanos o aún a veces, en el caso de Esaú, personas rebeldes a Dios que no consideran a Dios. Ellos no buscaron a Dios para que Dios le dé su heredad. Ellos salieron y la conquistaron. Y ellos la tienen y creen que es de ellos. Pero acá Dios le dice, no, mira, yo se las di. Así que no las toques. En Daniel capítulo 4 aparece una frase también del rey Nabucodonosor que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios hace de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que rige. Nadie resiste la voluntad de Dios. Dios dirige. Su voluntad es la que dirige. Nadie la puede frenar. No quiere decir que la gente todas las reconocen, ¿no? Pero es verdad. Así que ellos ahora tienen que cruzar por este territorio que Dios no les dio y tienen que comprar el alimento del pueblo. Esto es algo interesante, ¿no? Porque hasta ahora, ¿cómo se habían alimentado? ¿Cómo se alimentaron todos los años del desierto? Fue maná, ¿no es cierto? Maná gratis. Pero evidentemente los años del desierto no fueron años de ocio. Fueron años donde la fe que actuó en obras produjo fruto. Y ese fruto se vio aún en riquezas. Esta nación creció. ¿En qué forma? Bueno, por ejemplo, cuidaron bien a sus ganados y ahora sus ganados son más. La gente se puso a armar cosas que ahora tienen más valor. Y el pueblo de Israel se enriqueció. Mirá el versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Todos estos 38 años Dios te dio todos estos bienes. Y ahora esos bienes vos los vas a usar para pagar. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace distinto, no? ¿Por qué Dios me hace gastar los bienes que tengo en comer si podría Él darme de comer de otra manera, sin gastarme los bienes? ¿No sería mejor? Pero Dios acá dice, mira, yo soy el que te proveo. Yo soy el que te cuido. Si yo quiero, puedo cuidarte sin que vos gastes los recursos que yo te di. Si yo quiero, puedo cuidarte
haciendo que gastes todos tus recursos. Pero el que te cuida soy yo. Israel tenía que saber eso para no sentirse mal si tenía que dar su dinero para recibir comida. Porque a nosotros nos puede pasar también, ¿no? Señor, por esta enfermedad tuve que vender la casa para pagar la operación. Ahora, ¿por qué tenés la casa? ¿Quién te la dio? Dios te la dio, ¿no? Dios podría haber hecho que no te enfermes. Dios podría haber hecho que no te salga nada la operación. ¿Y por qué Dios hace que gastes el dinero y vendas tu casa para pagar la operación? Solamente por su libertad soberana, que Él quiere hacerlo de esa manera, ¿no? Pero el Dios proveedor es el mismo cuando no tuviste que vender la casa y cuando sí tuviste que vender la casa. La casa es lo que Dios te bendijo para ahora usarlo para pagar lo que Él trajo. Al fin y al cabo, Él es un Dios bueno. Él nos da todas las cosas. Él dirige la forma en la que Él va a proveer. Él puede proveer por un camino o por otro camino. Pero lo importante no es el camino, lo importante es el que nos dirige. Porque al fin del día, mira lo que dice el versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas en este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Está bien, ahora tenés que pagar por la comida, pero acuérdate, ¿te faltó algo hasta ahora? No. Entonces, Dios te está proveyendo. Dios es soberano. Dios quiere usar ahora tu dinero para pagar. Pero es el mismo Dios, Él es bueno, que no cunde el pánico. Pan del cúnico, diría el chavo. Tranquilos. Paguen la comida. Yo soy el que les provee a ustedes. Fíjate, Esaú es el que les vende la comida, pero el que les cuida es Dios. El que les alimenta es Dios, no es Esaú. Dios le va a proveer, sea como sea. No importa lo que pase. No importa si cambian las circunstancias. No importa si Esaú dice, bueno, vale $1,000 el kilo de harina. Dios le puede proveer, ¿no? Porque ¿quién los cuida a ellos? Y a veces luchamos con eso, ¿no? Porque a veces tenemos miedo que mañana valga $1,000 el kilo de harina en nuestro país. O sea, las cosas son tan inestables, ¿no? Y tan inciertas. Y todo eso a veces nos genera esa incertidumbre. Pero, para un poquito. ¿Quién te cuida a vos? Es Dios. ¿Dios alguna vez te falló? ¿No es Dios fiel? Y ahora que las circunstancias cambiaron, tal vez cambiaron las formas en las que Él te va a proveer, pero no es el mismo Dios. Hay que seguir confiando en Él. Y eso es lo que está diciendo. Dios es soberano y Él va a guiarnos a donde Él quiere, a sus propósitos, como Él quiere. Él va a darnos lo que Él quiere y no darnos lo que no quiere. Y es así. Nosotros tenemos que gozarnos en eso, sentirnos seguros en eso. Segundo punto. Dios, como único soberano, tiene la autoridad para dirigir todas las naciones. Como único soberano, Él tiene la autoridad para dirigir todas las naciones. Y ahora en el versículo 9 le dice así: y Jehová me dijo, el versículo 8, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Esión-Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Así que ahora van a cruzar otra región. Es el camino de los hijos de Moab. Y ahora Dios le vuelve a decir y le dice las mismas palabras, muy parecidas a las que le dijo de Esaú. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de la tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Así que ahora tenemos acá otro grupo. Se llaman los moabitas. ¿Quiénes son los moabitas? Ahí dice que son los hijos de Lot. ¿Se acuerdan quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Cuando Abraham salió de Ur para seguir el llamado de Dios, Lot le acompañó. Llegaron a Canaán, pero Dios les bendijo tanto, que tenían tantas posesiones, que llegó un momento que dijeron, ya no podemos estar juntos, vamos a separarnos. Y Abraham le dijo a Lot, elegí vos, ¿qué tierra querés? Si elegís a la derecha, yo me voy a la izquierda, si elegí a la izquierda, me voy a la derecha. Lot se paró en un monte y vio la llanura del Jordán, vio que era preciosa.
Y Lot empezó a hacer cálculos, números, y dijo, si yo me quedo con esto, me voy a hacer un hombre muy rico muy pronto. Había un pequeño detalle. En esas llanuras estaban las ciudades más depravadas del mundo antiguo. Estaba Sodoma y Gomorra y las ciudades a la región. Pero Lot dice, bueno, es un detalle, ¿no? Vamos a elegir la tierra de la llanura del Jordán. Elige. Y Lot empieza a acercar sus tiendas cada vez más hasta que termina viviendo adentro de la ciudad de Sodoma. Ahí adentro había una perversión tremenda, su familia es afectada. Y Lot está viviendo ahí, es un hombre de fe, es un hombre salvo, pero está viviendo en medio de toda esta gente. Tal vez él no está haciendo grandes cosas malas, pero eso está afectándole mucho a él y a su familia. Tanto le afecta que de repente Dios va a destruir Sodoma y manda unos ángeles que vengan a rescatar a Lot. Cuando vienen los ángeles y le dicen, Lot, vámonos porque va a caer fuego del cielo, va a ser todo destruido. No se quieren ir. Tanto se habían arraigado a esa vida que no se quieren ir. Hasta el momento que los ángeles, por misericordia, ¿sabes lo que hacen? Son 2 ángeles y son 4 personas. Está Lot, su esposa y sus 2 hijas. Los 2 ángeles agarran a uno de cada uno de la mano y lo arrastran hasta afuera de la ciudad. Y le dice, ahora váyanse, corran y no miren para atrás. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? La esposa de Lot, era tanto el apego que tenía a esa ciudad pecaminosa que cuando venía no pudo no mirar atrás. Y miró atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y ahora quedó Lot con sus 2 hijas. Sus 2 hijas crecieron allá. Tienen impregnada la inmoralidad. Y ellos se van a una cueva. Y las hijas dicen, cayó fuego del cielo y todas las ciudades fueron destruidas. Seguramente no hay más hombres sobre la tierra. La conclusión a la que llegaron ellas, ¿no? Entonces, ¿qué decidieron hacer? Vamos a emborrachar a papá. Vamos a dormir con él para que él nos dé hijos a nosotros. Y lo hicieron. Las 2 hijas. Las 2 quedan embarazadas. Una, la hija mayor, queda embarazada de un varón que le pone por nombre Moab. Y este niño, fruto de una relación de incesto, ahora va a convertirse en el padre de una nación depravada, inmoral, idólatra. Así eran los moabitas. Ahora, acá viene lo raro. Dios va a destruir a los cananeos. ¿Y por qué va a destruir a los cananeos? ¿Se acuerdan? Dios los manda a los judíos a entrar y tomar la tierra de Canaán, porque el pecado había llegado hasta el extremo. Pero espera, ¿los moabitas no son pecadores también? Te animo a entrar a YouTube y buscar un documental de cómo eran los moabitas, o mirar alguna película de lo que eran los moabitas. Eran muy perversos. Sacrificios humanos de niños, cosas horribles. Los moabitas eran. ¿Por qué Dios le dice estas palabras? Le dice que no los toque porque no les va a dar posesión a ellos. Porque yo he dado a heredad a los hijos de Lot. Mira, Israel, yo les di toda esta región a ellos. Pero Dios, ellos no te temen, ellos no te buscan, ellos no te honran. Pero Dios dice, bueno, yo no soy solamente soberano sobre el pueblo espiritual. Dios es soberano sobre todas las naciones del mundo. ¿Sabías eso? Cualquier nación que crece es Dios que la hizo crecer. Cualquier nación que es destruida es Dios que la hizo desaparecer. Y este pasaje nos lo enseña. Mirá el versículo que sigue. Hay un paréntesis. Moisés mismo nos lo va a explicar. Los semitas habitaron en ella antes. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horios, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos como Jehová hizo a Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Acá hay algo asombroso. Moisés le habla de la historia, le dice, mira, ahora ¿quién está ahí? Están los hijos de Lot. ¿Por qué están los hijos de Lot? Porque yo se la di a esa tierra. ¿Y querés ver cómo yo se las di? Mira, antes de que ellos vivan ahí, vivían los gigantes. Gigantes como los hijos de Anac,
que ustedes pensaban que nadie los podía destruir. Y este grupo vino y mató a todos los gigantes. ¿Cómo puede ser que una nación más pequeña destruya una nación más grande y poderosa, con gente gigante? ¿Sabes cómo puede ser? Dios lo hizo. Pero espera, los moabitas no buscaban a Dios, no temían a Dios, no querían tener nada que ver con Dios. Los otros tampoco. Pero ¿qué tiene Dios que meterse en esto? ¿Por qué Dios se mete en una guerra que no están sus hijos ahí involucrados? Y hace que uno mate al otro y destruya al otro. ¿Por qué Dios lo hace? Primera respuesta, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero Dios no hace las cosas porque sí. ¿Sabes qué? Dios tiene un plan de redención para esta humanidad que es muy detallado. Es tan detallado que Dios se encarga de dirigir cada batalla de la historia de la humanidad. Siglos antes de la venida de Cristo, en una región llamada Canas, se presentaron dos ejércitos a luchar. Un ejército venía de una serie de victorias imposibles de lograr, pero su general era el estratega tal vez más ingenioso de toda la historia. Y este estratega había logrado grandes batallas, había logrado generar un gran ejército, había cruzado ese ejército por arriba de los Alpes suizos y había logrado entrar a Italia por el norte, cosa que ningún ejército en la historia había logrado hacer. Y lo hizo con elefantes que los traía para pelear, que eran como tanques de guerra de última generación en esa época, ¿no? Se llamaba Aníbal, era el general del ejército de Cartago. Y este general del ejército de Cartago venía con una misión: destruir Roma y tomar el control de Roma. Roma para ese entonces ya había dominado toda la península de Italia, las islas, y había empezado a extenderse hacia el norte. Y Cartago ahora quería tomar el control del mundo. Y llega, todos le tienen miedo a Aníbal. Se forma un ejército gigante de más de 40.000, si no me equivoco, soldados romanos. Llegan a esta batalla y Aníbal, con su gran ingenio, logra con un ejército mucho más pequeño enfrentarlos y hacer como una estrategia de pinza que los rodean por completo en todos los flancos y los comprimen en tal modo que los soldados romanos no tenían escapatoria, no se podían ni mover, estaban todos apretados, y todos los de Cartago, los cartagineses, estaban alrededor y fueron matándolos de afuera hacia adentro hasta que destruyeron todo el ejército romano por completo. Y ahora la ciudad de Roma estaba a pocos kilómetros, desprotegida, sin soldados, y estaban todos esperando que venga Aníbal y los mate a todos. Y se corría el rumor, ¿no es cierto? Viene Aníbal, viene Aníbal. Mira, fue tan impactante esto que para el resto de la historia de Roma quedó la palabra Aníbal como nuestra palabra cuco. ¿Viste las mamás que le dicen a los hijos: si no comes la comida, viene el cuco? ¿Sabes lo que decían los romanos? Si no viene la comida, va a venir Aníbal, decían. Chao, el miedo por todos lados. Pero algo que ningún historiador se explica. ¿Sabes qué es? Aníbal decide no ir y entrar a Roma. ¿Por qué? Nadie se explica por qué no entró Aníbal a Roma. Pero en todo el tiempo que Aníbal quedó dando vueltas por ahí, Roma logró reorganizarse. Fueron a atacar Cartago. Aníbal decidió volver a Cartago para protegerla y ahí lo matan y logran el control. Y ese es el punto de partida para que Roma tome el control de todo el Mediterráneo y amplíe ahora el imperio hacia el este. Si esa batalla hubiese sido distinta, si Cartago hubiese entrado a Roma, no hubiese existido un imperio romano. ¿Por qué tenía que existir un imperio romano? Había detalles muy precisos en cuanto al propósito de redención de Dios que tenía que venir de parte de un imperio romano. Por ejemplo, nuestra Biblia está escrita en griego por la influencia que el imperio greco-romano tuvo en el mundo de esa época. Una cultura romana y un idioma griego son la base por el que tenemos nosotros nuestra Biblia. Y Dios lo había planeado antes de la fundación del mundo. Así que Roma tenía que vencer a Aníbal. Pero ni Roma ni Aníbal tenían ni idea de Dios.
Pero ¿sabés qué? Cada detalle de la historia de la humanidad fue dirigido por un Dios soberano que cumple sus propósitos en todas las naciones del mundo. Aún en nuestro tiempo, los países más remotos, las cosas más insignificantes, Dios las está dirigiendo. Así es nuestro Dios, es un Dios soberano. Y Dios le dice, miren, no tomen a los moabitas, no maten a los moabitas, solo pasen por los moabitas. Y uno dice, pero si eran pecadores también. Mira, nadie puede entender la mente de Dios. Nadie puede entender toda la sabiduría de Dios y por qué Él decide a uno hacerlo crecer y a otro lo decide destruir. Pero es lo que sabemos. Él es sabio. Algunas generaciones más adelante va a haber una moabita que va a entrar en la narrativa histórica de la Biblia, ¿no? Hay una mujer que se va a casar con el hijo de una judía que después va a morir, pero ella como moabita va a acompañar a su suegra de vuelta hasta Israel, y ahí en Israel ella se va a casar con un judío. Y esta mujer moabita que venía de ese trasfondo de idolatría, de perversión, esta mujer moabita que no fue destruida unas generaciones antes, se llamaba Ruth. Se casó con un hombre llamado Boaz. Y esta mujer se convirtió en parte de la línea por la que vino el Mesías. Dios no se equivoca cuando le dice a Israel, miren, no destruyan a los moabitas, pasen solamente, porque la tierra se las di yo. Creo que eso te va a dar gran descanso cuando vos mirás el mundo a tu alrededor con esos lentes. El otro día estábamos hablando con Neri, ¿no es cierto?, de un carnicero que está acá cerca, que siempre me llama la atención. Yo soy matemático, ¿no? Y a veces estoy sentado ahí, estoy escuchando, y saqué la cuenta, por ejemplo, que si en el tiempo que yo estuve esperando, que fue como 1 hora más o menos, se mantiene más o menos parecido durante el día las ventas, el hombre está facturando más o menos 100.000 pesos por día. Saqué la cuenta, ¿no es cierto?, en esa carnicería. Yo le decía a Neri, es asombroso, ¿no? Porque al lado hay otra carnicería. Y vos decís, me preguntaba Neri, ¿y cómo será que uno prospera tanto y otro no? Bueno, hay muchas razones que podríamos dar, ¿no? Pero ¿sabés cuál es la razón más esencial? Que está más en la base de todas las razones. Es Dios. Dios lo hizo. Bueno, podría haber muchas razones más que podría decir, cómo Él administra a sus empleados, todo lo que quieras. Atrás de todo eso, en la base es Dios. Dios es el que dirige todo el mundo, cada cosa, aún de esas personas que ni tienen en cuenta a Dios. En este caso, estas naciones rebeldes a Dios. Y si seguimos adelante, le dice, versículo 14, levantaos ahora y pasad del arroyo. Ahora Dios le dice que marchen, que crucen, que avancen, que pasen ahora la frontera de Moab. Los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Fíjate cómo coinciden todos los propósitos. Dios está coordinando sus planes con su agenda en el tiempo. Dios no solamente sabe lo que Él quiere hacer, Él sabe cuándo lo quiere hacer. Él no se equivoca, no se adelanta ni se atrasa. Y ahora Dios le dice, ahora crucen. ¿Por qué? Porque ya murieron todos los que yo dije que debían morir antes de heredar la tierra. ¿Y por qué murieron ellos? Bueno, murieron de viejos, murieron porque Jehová los mató. Jehová los destruyó, dice. La mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento. Eso es algo asombroso. Dios no va a hacer entrar a este campamento, a la tierra prometida, hasta no erradicar de en medio del campamento a los que no habían creído y habían sido rebeldes. A ellos los va a sacar. Bueno, Dios hace eso. Ningún campamento puede protegerte del juicio de Dios. No importa a qué iglesia pertenezcas,
cuántos años hayas estado ahí, qué documento hayas firmado, no importa eso. Lo que Dios mira es el corazón. Y Dios juzgó a estas personas de en medio del campamento. Y Él los destruyó por su incredulidad y su rebeldía. Y ahora que se cumplió todo eso, ellos van a entrar. Dios tiene su agenda, sus planes. Dios es soberano entonces para dirigir todas las naciones. Tercer lugar, dice así: Dios, como único soberano, tiene la autoridad para gobernar cada detalle por medios que no entendemos. Dios tiene la autoridad de gobernar cada detalle por medios que no entendemos. Y ahí en el versículo 19 vuelve a hablar, y ahora le habla de los amonitas. Cuando ellos pasen por la tierra de Amón, tampoco tienen que tocar a los amonitas. ¿Por qué no tienen que tocar a los amonitas? Ya se lo imaginan. Dios no le va a dar ninguna tierra de ahí. Dios le dio la tierra a los amonitas. ¿Y quiénes son los amonitas? Bueno, ¿se acuerdan que le conté la historia de Lot? Tuvo 2 hijos, Moab y Amón. Los amonitas son los hermanos de los moabitas, que ya les conté la historia. Entonces, de Amón tampoco le va a dar ninguna parte de la tierra. Y hay otro paréntesis en el versículo 20. Mira, por tierra de gigante fue también ella tenida. Entonces, Dios nos está diciendo, miren, lo mismo que pasó con los demás, pasó con ellos. Yo les di la tierra, era algo imposible. Mira, la tierra no la tiene el más poderoso. ¿Sabías eso? Los bienes de este mundo no lo tiene la gente más inteligente. No lo tiene la gente más capaz. Tiene la gente a la que Dios se lo dio. Es así de fácil. Messi no está donde está por ser el mejor futbolista del mundo. Bueno, perdón si ofendo a alguno, ¿no? Pero ¿sabes cuánto requiere escalar para llegar hasta eso? ¿Sabes cuántas alternativas? ¿Sabes cuántas personas que tienen habilidad no lo logran? Porque es toda una complejidad, ¿no es cierto? De contactos, relaciones, decisiones, muchas cosas que pasan, ¿no? Messi no es lo que es por su capacidad. La respuesta más fundamental, ¿sabes cuál es? Dios quiso que esté ahí. ¿Saben por qué los amonitas están ahí? Dios quiso que estén ahí. Antes había otros más poderosos que ellos, pero ellos lo destruyeron. ¿Y por qué lo destruyeron? Dios quiso que estén ahí. Dios los destruyó. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Mirá esta parte. Mirá, acordate. Está hablando de los amonitas que mataron a los otros pueblos que se llamaban los somsomeos. Nadie sabe lo que significa la palabra. Los comentaristas no saben de dónde viene esa raíz. Pero los somsomeos eran esta gente poderosa y todo, como los hijos de Anac. Entonces, los amonitas mataron a los somsomeos. ¿Y cómo los mataron? A los cuales, mira lo que dice, Jehová destruyó delante de los amonitas. Espera, ahora se está volviendo como más explícito esto. No solamente Dios permitió que los amonitas destruyan a los somsomeos. Dios los destruyó por medio de los amonitas. Ahora, este concepto es mucho más activo. Mira, hay una verdad bíblica y es esta. Hay veces donde personas nos querrían hacer creer que soberanía significa que Dios sabe todas las cosas. Él prevé el futuro y Él puede dirigir en base a eso que Él sabe. Pero la Biblia va a decir algo distinto. No es solamente que Dios supo que los amonitas iban a matar a los somsomeos. Dios lo hizo. Pero ¿cómo que Dios lo hizo? Eso fue un acto pecaminoso, ¿no? ¿Por qué los amonitas mataron a los somsomeos? No los mataron para honrar a Dios. Lo mataron por codicia. Por su propio pecado. Pero Dios lo hizo. Y no es que solamente Dios lo permitió, Dios lo hizo. ¿Cómo es que Dios lo hizo? Si es algo pecaminoso lo que pasó. Y esta es la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Dios dirige toda la historia hacia propósitos de redención en los detalles más pequeños e insignificantes. Aunque Dios no es el responsable de los pecados,
Dios permite o Dios decide lograr sus fines por medio de las decisiones pecaminosas de personas. Los amonitas fueron a conquistar a los somsomeos por su propio pecado. Y ellos son los únicos responsables. Lo que Dios hizo fue abrir las compuertas de los corazones de estas personas para que sus pecados les inclinasen a lo que Dios quería que suceda. El pecado, aún de los corazones de las personas, está bajo el control de Dios. Dios puede cerrar la posibilidad de que personas avancen en su pecado, o Dios lo puede abrir. En este caso, Dios hizo lo que dice ahí. Dios los destruyó delante de los amonitas. Y de nuevo, mira el versículo que sigue. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horios. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar. Ahí en el versículo 23 va a hablar de otro pueblo y dice, y a los sabeos, es como un último comentario. Acá Israel todavía no se iba a encontrar con los caftoreos, pero Moisés le dice algo también en cuanto a los caftoreos. Le dice, también, solamente dicho de paso, antes de que estén los caftoreos, estaban los sabeos, y los caftoreos vinieron de Caftor y los destruyeron y habitaron en su lugar. ¿Quiénes son los caftoreos? ¿Dónde es Caftor? Bueno, hay un poco de debate, pero casi con seguridad puedo decir que son los filisteos, por la zona en la que dice que se ubicaron, por el contexto cultural que los conecta, son los filisteos. Entonces, acá está hablando de estos hombres, de los filisteos. Los filisteos también, pasó la misma historia. ¿Cómo llegaron a la tierra? Llegaron a la tierra porque destruyeron a los que vivían en la zona donde está ahora la Franja de Gaza. Ahí los palestinos, ellos son los que vienen después de muchos siglos a tomar ese lugar. Estaban los filisteos ahí. ¿Y por qué Dios quería que estén los filisteos ahí? Bueno, Dios es soberano y Dios tiene propósitos, ¿no? Los filisteos son parte de la historia bíblica. Muchas veces aparecen, ¿no? ¿Qué sería de la historia de David y Goliat sin los filisteos, por ejemplo? Dios quería que se escriba la historia de David y Goliat. Para que se escriba la historia de David y Goliat, tenía que haber un hombre, un paladín, que haga una propuesta que nunca fue escuchada en la zona del Medio Oriente. En la zona del Medio Oriente no existía este concepto de lucha por representante. Pero ¿sabés dónde sí existía? En la zona de Grecia. ¿Vieron la película de Troya? Bueno, hay muchas partes que no son recomendables. El concepto de Troya, ¿no es cierto? Está basado en esta historia griega antigua, donde tenés a Aquiles en una escena peleando contra un representante del ejército del otro, ¿no? Grandote, lo mismo historia, parecido a David y Goliat. ¿Por qué es tan parecido? Bueno, porque allá sí se hacía esto, ¿no? Y los caftoreos que vinieron de Caftor trajeron los armamentos, las técnicas de batalla a la zona del Medio Oriente y peleaban muy distinto a todos los demás. Y un día apareció Goliat que dijo, ¿quién pelea contra mí? Si que ganan, nosotros lo vamos a servir. Y si usted, y ahí se da esa gran historia bíblica. Dios tiene propósitos. Toda esa victoria vino para que Dios pueda usar este pueblo para cumplir un propósito que Él tenía para su plan de redención y su historia. Así es Dios. Dios puede dirigir detalles que ni siquiera nosotros consideramos. Y ahora, bueno, quiero avanzar un poquito. Miren, saltamos hasta el versículo 24. Bueno, no saltamos mucho, ¿no? Versículo 24 dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón. Ahora sí, 3 grupos le dijo no. Pero a Sehón sí te lo voy a dar, que es el rey de Hesbón. Sehón es un amorreo. Y eso es importante porque los amorreos son hijos de los amorreos son hijos de Canaán.
Son parte de los cananeos, los amorreos. Son parte de los que Dios sí quiere destruir y a los que la tierra que sí le va a dar, solamente que viven del otro lado del río Jordán. Entonces, Dios le dice, a ellos sí te los di. Te los di porque los voy a juzgar por parte tuya. Pero no están del otro lado del río Jordán, pero no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Yo voy a encargarme de generar una guerra justa que haga que vos puedas vencerlos y tomar su tierra. Y dice entonces, y comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Comienza a tomar posesión. Antes de morir Moisés, él dirigió estas batallas. Las primeras batallas para la conquista se pelearon antes de la muerte de Moisés, solamente que se pelearon del otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán. Y Dios le dio esas victorias para que Israel tenga la confianza de que si entraba iba a tener victoria. Antes de morir Moisés, él le habla de las victorias que tuvieron ya. Así que van a pelear contra los cananeos de este lado del Jordán. Hoy, mirá el versículo 25, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dios va a preparar el terreno así, generando temor. Tanto temor que van a caer delante de ellos casi sin esfuerzo. Todo general sabe que el temor es un gran aliado en la batalla, si vos podés generar temor en la otra parte. Por eso muchos de los ejércitos antiguos usaban métodos de intimidación. Por ejemplo, los romanos se ponían unas crestas en sus cascos para parecer más altos y entonces intimidar al enemigo, porque eran petizos los romanos. Tenías, por ejemplo, tribus que iban sin armamento, pintados de colores, con tinturas vegetales, se pintaban, por ejemplo, de color azul. Entonces, cuando los enemigos lo veían algo muy raro, nunca habían visto gente azul. Y gente azul tiene que tener algún poder sobrenatural, eran demonios vivos. Y esta gente azul, ¿no es cierto?, venía y ya intimidaba por estar pintada de azul nomás, ¿no? Todos los ejércitos del mundo han buscado formas de intimidación y crear temor. Pero este ejército no tiene que buscar. Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer de una forma muy efectiva. Dios, Él sabe generar temor. Él es un Dios tan sublime y poderoso que una persona que vea a Dios va a temblar. Tenés la historia, por ejemplo, de Josué, capítulo 2, cuando ya faltan un par de semanas, ya están ahí, ¿no? Dentro de un par de semanas, Israel va a entrar a la tierra, pero mandó unos espías antes. Llegaron a la ciudad de Jericó y encontraron a esta ramera, Rahab. Y ahí Rahab les cuenta y le dice, todos acá desmayan de miedo, porque han escuchado hablar de lo que Dios hizo a los egipcios. En ese pasaje vos ves cómo Dios cumplió eso. Todos desmayan, están muertos de miedo. Dios le va a dar la tierra por este canal, ¿no? Entonces, ellos no se tienen que preocupar. Lo que Dios les quiere dar, se los puede dar. Y Él puede generar todas las circunstancias para hacerlo. El último punto dice así: Dios, como único soberano, tiene la autoridad para exponer la justicia de sus juicios. Así que la forma en la que Dios va a preparar el terreno para la batalla es guiando a Moisés que mande una embajada de paz a Seón. Pero ¿cómo una embajada de paz si Dios lo quiere destruir? Claro, Dios lo quiere destruir, pero Él vive de este lado del Jordán. Así que Dios le prometió a Israel la tierra del otro lado del Jordán, así que para poder destruirlo tiene que haber un justificativo. Y el justificativo va a ser simple. Moisés le va a mandar una embajada de paz. Le va a pedir a él lo mismo que le pidió a los demás: déjanos pasar. Esaú, los hijos de Esaú, los edomitas, los dejaron pasar. ¿Por qué los dejaron pasar? Bueno, porque Dios les dijo que los dejen pasar, pero algo más. Porque Dios planeó que ellos los dejen pasar. No fue solamente que ellos quisieron dejarlos pasar porque así Dios lo hizo. Después tenés los moabitas. Le preguntan a los moabitas: déjennos pasar, no queremos pelear, solamente pasar, déjennos pasar. Le vamos a comprar lo que haya que falta. Los moabitas los dejan pasar. Los amonitas, déjenos pasar. Los amonitas los dejan pasar. Y ahora, los amorreos. Los amorreos, déjennos pasar. Le vamos a comprar la comida.
Vamos a hacer todo lo que ustedes nos digan. Vamos a cruzar solo por el camino. No vamos a molestar a nadie. Solo vamos a pasar y vamos a conquistar. ¿Y qué hacen los amorreos? Arman un ejército para venir a destruirlo. ¿Y por qué arman un ejército? Bueno, porque quieren armar un ejército, porque quieren venir y destruirlos, pero algo más. Porque Dios había planeado destruirlos a ellos. Y el versículo 30, no quiere, Sehón, que pasen por el territorio suyo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no quiere? No quiere porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón. Este es un concepto difícil de entender. ¿Qué hace? ¿Por qué nos dice esto? Dios no quiere que la gente se arrepiente y crea en Él. No hubiese querido Dios que estas personas se arrepientan como se arrepintieron los ninivitas, por ejemplo, y se conviertan al Dios de Israel. ¿Y por qué? ¿Qué dice acá? ¿Dios les endurece? ¿Dios haría algo así? ¿Por qué haría algo así? Bueno, hay misterios en la voluntad de Dios que no podemos descifrar, que van más allá de lo que cualquier hombre puede entender. Es la mente infinita de un Dios que no puede ser comprendido por ninguno de nosotros. Pero sí sabemos algo. Su carácter es un carácter justo y de amor. Dios no está endureciendo a estas personas para destruirlas, y haciéndolo viola su propio carácter. Dios ama a estas personas. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Dios quiere la salvación. Todo eso lo dice la Biblia, lo creemos. Pero Dios cumple sus propósitos de redención aún por medio de la rebelión de personas. Tenemos el caso de Faraón. Dios quería glorificarse en el mundo entero, ¿no? Para glorificarse en el mundo entero, Él iba a hacer grandes señales. Para hacer las señales, Él necesitaba un rey que se endureciera y no deje ir a Israel. Y Dios levanta a Faraón. Y Faraón se endurece de su propio corazón. Y Dios le endurece a Faraón. Lo que significa que Dios le endurece es que Dios abre esas compuertas, ¿no? Y Dios deja que el pecado de Faraón se exprese libremente. Y ese pecado libre de Faraón le condena a Faraón y cumple los propósitos de Dios para Israel. Esto es lo que está pasando con este otro rey. Dios le endureció, obstinó su corazón. Y mira, para que no tomes y no cambies el significado y hagas pensar como que Dios solamente lo permitió pero no lo hizo, mira lo que dice al final: para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Ese para es el propósito. O sea, para entregártelo, Dios lo endureció y lo obstinó. O sea, endurecer y obstinar son acciones que siguen hacia un propósito. El propósito es darlos. Y esto es lo que Dios hizo. Dios es tan soberano que Él usa aún la rebelión y el pecado para cumplir propósitos de redención. Bueno, tenemos que terminar. Y ellos empiezan la conquista y se cumple todo lo que Dios dijo. No hay nadie que le pueda hacer frente. Destruyen los ejércitos. Y al final dice, mira el versículo 34, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Más adelante va a decir que no quedó ninguna ciudad que les hiciera resistencia. En el versículo 37, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Fíjate, al final del día, lo único que importa es qué es lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Si yo lo hago, no hay ningún obstáculo que represente obstáculo para Dios, ¿no? Él es soberano, Él dirige, Él controla todas las naciones, Él inclina los corazones, Él cumple su voluntad. Si yo no lo hago,
no puedo lograr ningún bien por cuenta propia. Voy a recibir el juicio de parte de Dios, tal como lo recibió la otra generación. Y aún, aunque no lo reciba hoy al juicio, aunque yo pueda ser rebelde hoy y tener mi heredad, tal como los amonitas o los moabitas o los edomitas, eso no quiere decir que el juicio un día no va a llegar. Tal vez vos podés resistir a Dios y en esta vida sentir que fue una buena decisión y tener ventajas. Pero no te confundas, todavía no termina la historia. Después de esta vida está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada persona va a enfrentar a Dios y ahí Dios va a hacer justicia sin acepción de persona. Las personas que nos han lastimado y nosotros mismos, todos vamos a ser juzgados por Dios. Entonces, no hay nada más importante para la vida de una persona que confiar en Dios y obedecerle. Él es poderoso, Él es soberano, Él está en control, Él va a cumplir sus propósitos para su gloria y para nuestro bien. Oramos y terminamos. Padre, te encomiendo, Señor, esta verdad que ha sido anunciada por tu palabra esta mañana, que puedas, Señor, impregnarla en nuestro corazón, que puedas traer convicción y puedas aplicarla a cada situación en nuestra vida, que, Señor, nos enseñes a confiar en ti, a depender en ti, a consagrarnos a ti, sabiendo el Dios que tú eres. Muestra, Señor, tu gracia produciendo ese fruto en nosotros, estas convicciones, esta fe y dependencia y confianza en ese Dios soberano. Te encomiendo, Señor, nuestra iglesia, cada persona, tú conoces sus corazones. Y aún, Señor, si hay personas hoy que me escuchan, que todavía no son parte de tu pueblo, que tal vez no sienten hoy todo el efecto de su pecado, porque tú has querido en tu misericordia dar cosas. Tú les has dado tal vez una familia, tú les has dado un buen trabajo, tú les has dado cosas que alivian la culpa y hasta a veces parece que las cosas salen como la planean. Pero, Señor, atráeles hacia ti, muéstrales su verdadera condición, muéstrales el juicio que se avecina y tráeles para que ellos puedan encontrar perdón y salvación y venir a la vida de tu pueblo para seguirte a ti junto con los que te aman. Te encomiendo todo esto a ti, Señor. Obra por tu gracia en esto. En el nombre de Jesús. Amén.